La regla que separa a los extraordinarios del promedio, la teoría de la antifragilidad de Taleb. Algunos sistemas prosperan cuando son sacudidos. No se limitan a resistir el daño, lo necesitan para evolucionar. Este patrón oculto separa a quienes simplemente sobreviven de aquellos que transforman la adversidad en un crecimiento exponencial. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. A lo largo de la historia, los organismos, ideas e individuos más exitosos han seguido esta regla contraintuitiva. Se vuelven más fuertes al exponerse a la volatilidad, la aleatoriedad y en desorden. Es por eso que ciertos negocios florecen durante una crisis económica mientras otros se desmoronan. Es también la razón por la que algunas personas emergen del trauma con una capacidad mayor que antes, mientras que otras quedan irremediablemente fracturadas. La diferencia no es cuestión de suerte o resiliencia. Es una propiedad que Nassim Nicholas Taleb llama antifragilidad. Esta es la ventaja olvidada que ha moldeado en silencio la evolución, los mercados y los logros humanos durante milenios. Explica por qué proteger los sistemas del estrés finalmente los debilita, y por qué quienes buscan deliberadamente ciertos tipos de dificultad superan consistentemente a quienes la evitan. Lo que parece arriesgado suele ser el camino más seguro, mientras que lo que aparenta seguridad frecuentemente genera el mayor peligro. Esta paradoja se ha mantenido oculta a simple vista, gobernando el ascenso y la caída de civilizaciones mientras permanecíamos ajenos a su poder. Antes de continuar, si disfrutas desentrañando verdades ocultas y descubriendo las fuerzas que dan forma a nuestro mundo, asegúrate de suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir ofreciéndote ideas que verdaderamente desafían nuestra manera de pensar. Ahora, profundicemos más. La mayoría de nosotros ha aprendido una concepción fundamentalmente errónea sobre cómo responden los sistemas al estrés y al desorden. Nos han enseñado a categorizar las cosas como frágiles o robustas. Las cosas frágiles se rompen bajo presión, como una taza que se quiebra al caer. Las cosas robustas resisten el daño, como una pelota de goma que recupera su forma original. Pero Taleb identificó una tercera categoría para la que nuestro lenguaje no tiene palabra. Sistemas que en realidad se benefician del desorden. Considera tus músculos. Si los proteges de todo estrés, se atrofian y debilitan. Somételos a la cantidad adecuada de tensión mediante el ejercicio, y crecerán más fuertes que antes. Esto no es solo resiliencia o robustez. Es un proceso activo de mejora a causa del estrés. Esto es antifragilidad, y está en todas partes, una vez que sabes cómo verla. La propia evolución opera según este principio. Cada generación enfrenta factores estresantes ambientales que eliminan a los débiles y favorecen las mutaciones beneficiosas. Sin depredadores, enfermedades y condiciones adversas, las especies nunca desarrollarían sus adaptaciones extraordinarias. Todo el proceso depende de la volatilidad y de desafíos aleatorios para producir organismos más fuertes. Las especies más exitosas no son aquellas que eviten el estrés, sino las que desarrollan mecanismos para beneficiarse de él. Al examinar la historia humana a través de esta lente, emerge un patrón sorprendente. Las civilizaciones más duraderas no fueron aquellas que eliminaron todas las amenazas, sino las que desarrollaron mecanismos internos para transformar los desafíos en ventajas. La antigua Roma no sobrevivió durante siglos porque evitó el conflicto. Perduró porque sus instituciones republicanas estaban diseñadas para aprovechar la competencia interna y las amenazas externas para fortalecer al Estado. Cuando esos mecanismos fueron sustituidos por una estabilidad y comodidad imperiales, la antifragilidad de Roma disminuyó, haciendo inevitable su colapso. El mismo principio se aplica a los sistemas de conocimiento. El progreso científico no ocurre a través de la comodidad y el consenso, sino que avanza mediante el brutal proceso de someter conjeturas a refutaciones. Las teorías que sobreviven a este crisol de escepticismo y pruebas emergen más sólidas, mientras que las ideas frágiles se desintegran frente a la realidad. El propio método científico es un proceso antifrágil diseñado para beneficiarse del desorden que generan las hipótesis en competencia y los fracasos experimentales. Pero el concepto se extiende mucho más allá de la biología, la historia y la ciencia. Los mercados económicos, la innovación tecnológica y el desarrollo personal exhiben propiedades antifrágiles cuando están estructurados correctamente. La pregunta es,
¿Por qué fallamos consistentemente en reconocer este patrón? Y más importante aún, ¿cómo podemos aprovecharlo para transformar nuestras propias vidas y sistemas? La respuesta comienza entendiendo por qué la mayoría de las instituciones y estilos de vida modernos están diseñados para eliminar la misma volatilidad que los haría más fuertes. Hemos creado un mundo que valora la previsibilidad y la comodidad por encima de todo. Medicamos fiebres leves que en realidad fortalecen nuestro sistema inmunológico. Rescatamos empresas que deberían fracasar. Eliminamos todos los obstáculos del camino de nuestros hijos, negándoles las dificultades que forjarían su carácter. Esta obsesión por la estabilidad ha infectado incluso nuestro lenguaje. Hablamos de espacios seguros, gestión del riesgo y reducción del estrés como bienes incuestionables. Pero, ¿y si algunos espacios debieran ser intelectualmente peligrosos? ¿Y si ciertos riesgos deben ser abrazados en lugar de gestionados? ¿Y si algunas formas de estrés son esenciales para el crecimiento? Nuestro vocabulario delata un sesgo profundo hacia la fragilidad que nos ciega a los beneficios de ciertos tipos de volatilidad. En 2008, cuando colapsó el sistema financiero global, la mayoría de los bancos se derrumbaron bajo la presión. Pero algunas instituciones no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. ¿Qué las diferenciaba? Los bancos frágiles habían sido optimizados para la estabilidad en condiciones normales, eliminando todas las redundancias y maximizando la eficiencia. Las instituciones antifrágiles habían mantenido reservas aparentemente derrochadoras y una diversificación que parecía ineficiente en tiempos de bonanza, pero que proporcionaba opciones críticas en crisis. No se estaban preparando simplemente para el desastre, sino que estaban estructuradas para transformar el desorden en ventaja. Carlos Slim encarna este principio a la perfección. Mientras otros entran en pánico durante las caídas del mercado, él se vuelve codicioso cuando otros sienten miedo. Su enfoque de inversión no es meramente paciente, sino que está diseñado explícitamente para beneficiarse de la volatilidad del mercado. Mantiene grandes reservas de efectivo que parecen ineficientes durante mercados alcistas, pero le permiten adquirir activos valiosos a precios de descuento en tiempos de recesión. Esto no es solo un pensamiento contracorriente, es antifragilidad en acción. Este patrón se repite en todas partes. El escritor que enfrenta el rechazo desarrolla una voz única que eventualmente cautiva a millones. El emprendedor que experimenta múltiples fracasos aprende exactamente lo que no funciona antes de construir una empresa valorada en miles de millones. El sistema inmunológico que se expone controladamente a patógenos desarrolla la capacidad de combatir enfermedades mortales. En cada caso, el factor estresante se convierte en la fuente de la ventaja, pero solo en sistemas diseñados para transformar la adversidad en crecimiento. Pongámoslo de manera más concreta. Imagina dos estrategias empresariales. La primera busca rendimientos constantes y predecibles con mínima volatilidad. La segunda acepta mayor variabilidad y pequeñas pérdidas ocasionales, pero se expone a posibles ganancias masivas, lo que Taleb llama cisnes negros positivos. Las métricas tradicionales podrían favorecer el primer enfoque por parecer menos riesgoso, pero a lo largo del tiempo, el segundo estrategia supera dramáticamente al primero porque es antifrágil, ya que está estructurada para beneficiarse de lo impredecible. Considera las startups tecnológicas frente a los negocios tradicionales. Un restaurante puede generar un flujo de caja confiable pero con un potencial limitado. Una startup tecnológica puede quemar efectivo durante años, con la mayoría fracasando por completo, pero las pocas que triunfan crían un valor tan enorme que compensan con creces todos los fracasos. El ecosistema de startups es en conjunto antifrágil, a pesar de que la mayoría de las empresas individuales son frágiles. Cada fracaso aporta conocimientos que incrementan la probabilidad de futuros éxitos. El sistema se beneficia del desorden, aun cuando sus componentes individuales lo sufran. Esto revela una verdad profunda. Existe una diferencia fundamental entre el riesgo que puede destruirte y la variabilidad que, en última instancia, te fortalece. La mayoría de las personas e instituciones no distinguen entre estos dos tipos de incertidumbre, evitando toda forma de desorden y sacrificando así su potencial de crecimiento. Ven únicamente la posibilidad de pérdida, sin reconocer las oportunidades ocultas que genera la volatilidad. Los individuos más exitosos a lo largo de la historia comprendieron intuitivamente esta distinción.
No solo soportaron los desafíos, sino que organizaron deliberadamente sus vidas para beneficiarse de la volatilidad. Séneca, el filósofo estoico romano, practicaba el desagrado voluntario viviendo ocasionalmente como si fuera pobre, a pesar de ser uno de los hombres más adinerados de Roma. Esta práctica le aseguraba prosperar en cualquier circunstancia, volviéndolo antifrágil ante los caprichos del destino. En tiempos más modernos, considera como la devastadora expulsión de Steve Jobs de Apple en 1985 le permitió desarrollar la perspectiva y las habilidades que luego hicieron triunfal su regreso. Sus años en el exilio fundando Next y Pixar le brindaron precisamente las experiencias necesarias para transformar Apple en la empresa más valiosa del mundo. Sin esa dolorosa disrupción, Apple probablemente habría permanecido como un fabricante de computadoras de nicho, y el propio Jobs quizás nunca hubiera superado sus limitaciones iniciales. O toma el caso de Oprah Winfrey, cuya traumática infancia y los primeros reveses en su carrera forjaron la empatía y resiliencia que la convirtieron en una de las figuras mediáticas más influyentes de la historia. Su sufrimiento no fue incidental para su éxito, sino fundamental. Las experiencias que podrían haber destruido a alguien con una mentalidad frágil se convirtieron en la base de su extraordinario impacto gracias a su respuesta antifrágil ante la adversidad. Lo que revelan estos ejemplos es aún más significativo. La antifragilidad no se alcanza mediante teorías o planes, sino que emerge de la exposición directa a la volatilidad, de tener piel en el juego. Por eso las teorías académicas a menudo fracasan en la práctica, mientras que el conocimiento callejero, ganado a través del ensayo y error, resulta extraordinariamente confiable. La persona que ha fracasado y se ha recuperado una docena de veces posee una sabiduría que ninguna clase podría enseñar. Esto explica por qué unidades militares de élite, como los Navy S y ALS, someten a los candidatos a un estrés extremo mediante la semana infernal. El entrenamiento no solo pone a prueba sus capacidades existentes, sino que las transforma a través de una exposición controlada a la adversidad. Cada desafío fuerza adaptaciones que no podrían desarrollarse en condiciones de comodidad. El proceso crea deliberadamente operadores antifrágiles capaces de prosperar en el caos del combate, no evitando el estrés, sino metabolizándolo en una capacidad extraordinaria. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. La antifragilidad a una escala a menudo requiere fragilidad en otra. Para que un bosque se mantenga antifrágil, es necesario permitir que algunos árboles mueran. Para que la evolución produzca adaptaciones extraordinarias, la mayoría de las mutaciones deben fallar. Para que una economía se mantenga saludable, es preciso dejar que las empresas ineficientes colapsen. Esto plantea un profundo dilema ético en los sistemas humanos. Instintivamente queremos proteger a las personas del daño, evitar cualquier fracaso o dolor, pero al eliminar toda volatilidad de un sistema, lo volvemos cada vez más vulnerable a un fallo catastrófico. Al prevenir pequeños incendios forestales, permitimos que se generen incendios devastadores que lo consuman todo. Al rescatar bancos, creamos un sistema financiero preparado para un colapso aún mayor. Las implicaciones son incómodas pero inevitables. Cierto grado de volatilidad, fracaso y destrucción creativa es necesario para que cualquier sistema se mantenga saludable a lo largo del tiempo. Esto no significa que debamos ser crueles o indiferentes al sufrimiento, sino que los intentos de crear una estabilidad perfecta finalmente resultan contraproducentes. Cuanto más tratamos de eliminar todo desorden, más garantizamos un eventual desastre catastrófico. Esta paradoja se manifiesta también en el desarrollo personal. Los padres que protegen a sus hijos de toda decepción y fracaso suelen criar adultos incapaces de enfrentar los desafíos inevitables de la vida. Las universidades que resguardan a los estudiantes del malestar intelectual forman graduados poco preparados para un mundo que no ofrece advertencias de activación. Las empresas que jamás permiten pequeños fracasos eventualmente experimentan fallos masivos. El patrón es consistente. Los sistemas privados de estresores adecuados se vuelven cada vez más vulnerables a cualquier perturbación. ¿Y cómo aplicamos esta comprensión a nuestras propias vidas? La respuesta radica en un enfoque estratégico hacia el desorden. En lugar de evitar todos los factores estresantes, debemos distinguir entre la volatilidad beneficiosa y la perjudicial.
Necesitamos identificar áreas en las que podamos exponernos a la variabilidad con un riesgo limitado, pero con un enorme potencial de ganancia. Por ejemplo, en tu carrera podrías mantener un empleo estable mientras dedicas tiempo a proyectos paralelos de alto riesgo y alta recompensa. En tus inversiones, podrías mantener la mayoría de tus activos en instrumentos seguros, destinando un pequeño porcentaje a oportunidades con retornos potencialmente ilimitados. En tu aprendizaje, podrías buscar deliberadamente situaciones en las que el fracaso ofrezca retroalimentación rápida sin consecuencias permanentes. Este enfoque requiere un cambio de mentalidad fundamental. En lugar de preguntar ¿cómo puedo evitar todo riesgo e incertidumbre?, comienzas a preguntar ¿cómo puedo estructurar mi vida para beneficiarme de la volatilidad en lugar de simplemente soportarla? Empiezas a buscar cisnes negros positivos, eventos raros con un impacto enormemente positivo, mientras te proteges de los cisnes negros negativos que podrían causar daños irreparables. La clave es esta: la antifragilidad se transfiere cuando tienes más que ganar que perder ante la volatilidad. La persona cautelosa que nunca toma riesgos se vuelve cada vez más vulnerable a cualquier cambio, mientras aquella que se expone estratégicamente a una aleatoriedad controlada crece continuamente. Con el tiempo, esta diferencia de enfoque crea una brecha exponencial en capacidad, influencia e impacto. Imagina a dos profesionales que parten de un mismo punto. Uno se centra en minimizar toda variabilidad, permaneciendo en un rol cómodo, evitando conflictos y adhiriéndose a métodos probados. El otro se involucra deliberadamente con la incertidumbre, asumiendo riesgos calculados, enfrentando conversaciones difíciles y experimentando con nuevos enfoques. Después de algunos años, el segundo habrá desarrollado capacidades, redes y oportunidades inaccesibles para el primero. La brecha se ensancha con el tiempo, pues uno crece a través de la volatilidad mientras el otro envejece en estabilidad. Esto nos lleva a la revelación definitiva. En un mundo de incertidumbre creciente y cambios rápidos, la antifragilidad no es solo ventajosa, es esencial. Quienes aprenden a aprovechar el desorden prosperarán en las próximas décadas, mientras que quienes se aferran a la estabilidad a cualquier costo se volverán cada vez más vulnerables. Considera el sistema educativo moderno. Entrenamos a los estudiantes para sobresalir en exámenes estandarizados con instrucciones claras y respuestas únicas correctas. Pero las habilidades más valiosas en la economía actual implican navegar la ambigüedad, adaptarse a condiciones cambiantes y recuperarse de los fracasos, precisamente las capacidades antifrágiles que la educación tradicional no fomenta. Los enfoques educativos más exitosos ahora incorporan deliberadamente el caos controlado y el fracaso. El aprendizaje basado en proyectos, en el que los estudiantes abordan problemas reales y desordenados sin soluciones claras, desarrolla el pensamiento antifrágil. Los bootcamps de programación que sumergen a los estudiantes en proyectos desafiantes con plazos estrictos generan el estrés que transforma a los novatos en desarrolladores competentes. Estos métodos no funcionan a pesar de su dificultad, funcionan debido a ella. O mira el sector de la salud. Nos hemos enfocado en tratar los síntomas en lugar de fortalecer las capacidades naturales de sanación del cuerpo. Nos protegemos de cada patógeno menor, debilitando potencialmente nuestro sistema inmunológico. Existe creciente evidencia de que cierta exposición a la suciedad, infecciones leves y desafíos ambientales en la infancia conduce a una salud más robusta en el futuro, otro ejemplo de antifragilidad que desafía la sabiduría convencional. La hipótesis de la higiene sugiere que el aumento de alergias y trastornos autoinmunes en los países desarrollados puede deberse en parte a ambientes excesivamente limpios. Sin exposición a una diversidad de microorganismos durante el desarrollo, los sistemas inmunológicos se vuelven hiperreactivos o se desvían. Los intentos de crear una esterilidad perfecta pueden contribuir a enfermedades crónicas, otro caso en que eliminar todos los factores estresantes debilita en lugar de fortalecer el sistema. Incluso en la salud mental, se está descubriendo que ciertas formas de estrés, cuando se estructuran adecuadamente, conducen al crecimiento postraumático en lugar de al trastorno. Las personas que navegan con éxito experiencias difíciles a menudo desarrollan fortalezas psicológicas inaccesibles para aquellos que han sido protegidos de toda adversidad. La resiliencia no es una cualidad innata, sino una capacidad desarrollada a través de la exposición a desafíos manejables, una respuesta antifrágil ante la adversidad.
Los enfoques terapéuticos más efectivos ahora incorporan la exposición controlada a factores estresantes. La terapia de exposición para trastornos de ansiedad enfrenta deliberadamente a los pacientes con las situaciones que temen, permitiéndoles desarrollar nuevas respuestas. La terapia dialéctico-conductual enseña habilidades para tolerar el malestar en lugar de evitarlo. Estos métodos reconocen que la sanación no proviene de eliminar todo estrés, sino de cambiar la relación que tenemos con él, de ser frágiles a ser antifrágiles. Quizás la aplicación más poderosa de la antifragilidad es en la forma en que estructuramos nuestra identidad. Si te defines por un único rol, habilidad o sistema de creencias, te vuelves frágil ante cualquier cambio que amenace esa base. Pero si tu identidad abarca múltiples dominios, perspectivas y capacidades, te vuelves antifrágil ante las inevitables disrupciones de la vida. Considera lo que sucede cuando alguien construye su identidad entera en torno a una carrera corporativa, para luego enfrentar despidos inesperados. La persona frágil vive esto como una crisis existencial que puede llevarla a la depresión o algo peor. La persona antifrágil, cuya identidad incluye relaciones familiares, participación comunitaria, actividades creativas y aprendizaje continuo, percibe el mismo evento como un desafío significativo que abre nuevas posibilidades. Aquí confrontamos la verdad más inquietante. La obsesión moderna con la comodidad, la conveniencia y la certeza ha creado una sociedad cada vez más frágil. Hemos eliminado los mismos estresores que nos harían más fuertes. Hemos optimizado la eficiencia en lugar de la solidez. Hemos buscado eliminar la aleatoriedad en lugar de beneficiarnos de ella. El resultado es que tanto individuos como instituciones se quiebran bajo presiones que antes podían absorber. Hemos perdido la sabiduría antifrágil que sostuvo la civilización humana durante milenios, y apenas estamos comenzando a redescubrirla gracias a las innovadoras ideas de pensadores como Taleb. Esta pérdida tiene profundas implicaciones. Los sistemas políticos que alguna vez prosperaron en debates vibrantes se fracturan ahora por diferencias ideológicas. Los sistemas económicos diseñados para eliminar las recesiones se vuelven cada vez más susceptibles a colapsos catastróficos. Las estructuras sociales que protegen a las personas de todo malestar producen generaciones incapaces de enfrentar los desafíos inevitables de la realidad. Las mismas instituciones creadas para protegernos han, en muchos casos, debilitado nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar. Pero hay esperanza en este entendimiento. Al reconocer la dinámica de la antifragilidad, podemos comenzar a rediseñar nuestras instituciones, relaciones y prácticas personales para beneficiarnos del desorden en lugar de simplemente soportarlo. Podemos distinguir entre los factores estresantes dañinos que deben minimizarse y los beneficiosos que deben ser abrazados. Podemos estructurar nuestras vidas para capturar las oportunidades que ofrece la incertidumbre, limitando sus desventajas. Esto no significa buscar la adversidad sin sentido ni rechazar toda estabilidad, sino desarrollar lo que Taleb llama una estrategia de barra, combinando una seguridad extrema en algunas áreas con la asunción de riesgos calculados en otras. Significa mantener la opcionalidad, preservando la libertad para adaptarse a medida que cambian las condiciones. Significa favorecer la sabiduría práctica sobre el conocimiento teórico, reconociendo que las ideas más valiosas provienen del compromiso directo con la complejidad de la realidad. Entonces, ¿qué separa a los extraordinarios de los promedio? No es el talento, la suerte o incluso el trabajo duro por sí solos, sino la capacidad contraintuitiva de estructurar la vida para beneficiarse de la volatilidad en lugar de simplemente soportarla. Es reconocer que la fortaleza no proviene de evitar el estrés, sino de enfrentarse al tipo adecuado de tensión y permitir que te transforme. Los verdaderamente extraordinarios siempre han comprendido esto. No solo sobreviven a la disrupción, la necesitan. No se limitan a superar obstáculos, los buscan como oportunidades de crecimiento. Saben que las capacidades más valiosas surgen no de la comodidad, sino de navegar al filo del caos, donde ocurre la adaptación. Este entendimiento lo cambia todo. Transforma la forma en que abordamos la educación, la salud, los negocios, el gobierno y el desarrollo personal. Revela por qué proteger los sistemas de todo daño, en última instancia, los debilita, y porque ciertos tipos de desorden no solo son necesarios, sino beneficiosos. Considera cómo se manifiesta esto en diversos ámbitos: en los negocios,
Las empresas que perduran durante siglos no son aquellas que optimizan las ganancias trimestrales eliminando toda variabilidad, sino las que mantienen redundancias, capacidad excedente y diversas fuentes de ingresos que parecen ineficientes hasta que llega la crisis. En las relaciones, los lazos más fuertes no son los que evitan todo conflicto, sino los que desarrollan mecanismos para transformar el enfrentamiento en una conexión más profunda. En el ámbito creativo, el arte más cautivador no surge de condiciones perfectas, sino de enfrentarse a limitaciones, contradicciones e incertidumbres. La pregunta no es si enfrentarás volatilidad e incertidumbre en el mundo actual, eso es inevitable, sino si serás frágil, meramente robusto o verdaderamente antifrágil ante ello. Te quebrarás bajo la presión, volverás a tu estado original o emergerás más fuerte que antes. La respuesta depende de cómo estructures tu vida, carrera, relaciones y mentalidad. Depende de si buscas eliminar todos los estresores o aprender a distinguir entre los que dañan y los que fortalecen. Depende de si ves la disrupción como algo que simplemente debes sobrevivir o como la fuente misma de tu avance. En un mundo de cambios acelerados y creciente complejidad, la antifragilidad no es solo un concepto filosófico, es la diferencia fundamental entre quienes prosperan y quienes apenas sobreviven. Es el principio oculto que siempre ha separado a los extraordinarios de los promedio, ahora finalmente revelado a través de las revolucionarias ideas de Taleb. Si esta exploración sobre la antifragilidad y el éxito te ha hecho reflexionar, desafiado tus supuestos y despertado una curiosidad más profunda sobre cómo estructurar tu vida para beneficiarte del desorden, asegúrate de suscribirte. No olvides darle me gusta y compartir este vídeo con quienes necesiten escuchar esta verdad, porque, al fin y al cabo, el riesgo más peligroso no es arriesgarse demasiado, sino arriesgarse muy poco. Es volverse tan apegado a la estabilidad que se pierde la capacidad misma de adaptarse. Los verdaderamente extraordinarios siempre han conocido este secreto. El tipo correcto de estrés no te rompe, te transforma en algo más allá de lo que hubieras podido llegar a ser.